Ok, entonces, conectamos a la base de datos. Ahorita hicimos una consulta bien sencillita. ¿Cómo funciona todo esto? Pues ya sabemos que es una clase abstracta. Y en este caso, nuestra clase abstracta es table PHP, que utiliza otra clase interesante llamada DAO, que está aquí abajo. DAO PHP es el que se encarga de hacer las conexiones y utiliza los datos que están en el ambiente para poder establecer la conexión y devuelve la conexión. Y si ustedes observan, esta clase en sí sigue un patrón muy útil en este tipo de lenguajes de programación llamado singleton. ¿Qué es el singleton? Es simplemente una clase con métodos estáticos y propiedades estáticas que me permiten, uno, realizar la conexión a demanda y si ya existe una conexión, reutilizar esa misma conexión para no estar generando varias conexiones dentro de la misma ejecución. Uno de los recursos más caros en un sistema siempre es la generación de una conexión a una base de datos, entonces hay que cuidarlo. Y si estamos hablando de un web server, de un PHP que va a generar muchas conexiones simultáneas, necesitamos de que eso esté configurado de forma óptima y también el servidor de base de datos también configurado con un pool de conexiones adecuado. PHP por defecto, cada conexión determina si ya tiene un pool internamente. Por eso usamos PDO, porque el PDO, además de solicitar una conexión, ya la tiene establecida internamente, cachada. ¿Qué quiere decir eso? Que por defecto, ahorita digamos que MySQL, por defecto, una conexión generada va a tener un pool. Si yo hago una conexión con PDO, PDO me va a manejar un pool por lo menos de unos 10 conexiones abiertas. Internamente, cuando yo pido una nueva conexión, va a buscar cuál de esas 10 conexiones está habilitada y me va a devolver esa conexión. Entonces, para todo ese proceso, voy a seguir usando esa conexión para evitar estar solicitando a verificar qué nueva conexión está habilitada, sino que del mismo proceso usar siempre la misma. ¿Okay? Para eso sirve este singleton aquí y es muy útil. ¿Preguntas hasta aquí? No, al final este archivo no lo tocamos, queda así como está. Igual que el archivo table no lo tocamos, este simplemente hace un binding para poder ejecutar aquellos métodos básicos. Obtener registros que me devuelve un arreglo de varios registros, obtener un registro que solo me devuelve un arreglo de un registro en específico y execute on query que me permite ejecutar sentencias SQL que no son consultas, es decir, update, delete o insert. Eso los hago con el execute on query. ¿Por qué se decidió usar estos nombres? Es similar al que se usa en Visual Studio con C#. El de execute query y execute non query. Y execute query all, creo que era uno que había. Entonces, para manejar algo similar, usamos todo esto. Y aquí establece conexiones, establece los parámetros. Aquí se utiliza un mecanismo llamado preparado de una sentencia SQL. Y esto es muy importante. La mayoría de los sistemas tienen una gran vulnerabilidad de seguridad que se conoce como inyección de SQL Server. A mí me encanta una caricatura que salió de hace años de Gilbert. Si no lo siguen, se los recomiendo seguirlos. Eh, la mamá adrede se llamaba Gilbert Drop Database Admin. Así se llama. Cuando lo registraron en la base de datos de la escuela, murió toda la escuela. Y le preguntaron a la señora que por qué le había puesto Drop Database Admin como segundo nombre. Ya le contestó por qué no tenían una verificación de ejecución de SQL, de inyección de SQL dentro de sus sistemas. Cuestiones de nerds ahí, bien interesante. La cuestión es de que uno de los primeros pasos que se recomienda para evitar inyección de SQL es utilizar queries preparados. Y esto ya lo hace. ¿Ok? Y eso vamos a ver cómo engrosar todos los parámetros de una forma simple. Ya encapsulamos todos esos valores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Fabuloso. Entonces, así es como vamos a manejar nuestros modelos de datos. Ya habíamos mencionado que los modelos de datos van a ser métodos a una clase de dominio, solo métodos estáticos
que van a ser heredados perdón, de table. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a seguir un segundo patrón. Cuando nosotros armamos sistemas, ¿cuáles son las primeras tablas que desarrollamos? O las que tenemos que desarrollar. Quiero hacer una ferretería. ¿Cuál sería la primera tabla que yo debo desarrollar? Producto. Muy bien. ¿Y eso es una tabla maestra o una tabla transaccional? Una tabla maestra. Son sus parámetros maestros. ¿Qué otra tabla sería una tabla maestra? Ajá. Proveedores. Y todas estas tablas maestras, proveedores, productos, categorías, eh, ¿qué más podremos hacerlo? Eh, clientes, eh, ok, usuarios, ¿qué sería otras cuestiones? Sería jornadas, etcétera. Todas esas tablas maestras, ¿qué tienen en común en un sistema? No, no a nivel de tabla, a nivel de operación. Ustedes, ¿cuál es la chamba que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer en un sistema cuando tengo esas tablas? Las consultas, ¿qué más? Además de eso, véanlo como usuario. ¿A quién se lo van a dar? ¿O ustedes van a estar todo el tiempo con el cliente ingresándole a manito todos los registros de esas tablas maestras? El consumidor final, ¿qué va a hacer con nuestro programa? O sea, el cliente, ¿qué va a hacer con el programa? ¿Qué tiene que hacer con esas tablas en el programa? ¿Cómo le decimos a eso? Ok, él ve los registros de las tablas, pero ¿qué hace con esos registros de las tablas? ¿Les da qué? Vamos a cambiar la pregunta entonces. Vamos a ponerlos. Ustedes son los dueños de la ferretería. Acaban de comprar a un equipo de desarrollo de negocios web de la Universidad Católica un software para llevar el control de esa ferretería y registrar ventas de esa ferretería. Vienen los usuarios y les instalan todo. Ya el equipo le instaló todo y le dice, este es su usuario de administrador y contraseña. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer ese dueño con ese sistema antes de echarlo a andar? De Pero ¿cómo va a funcionar si no tiene nada de productos, nada de categorías, nada de proveedores? Está vacío. El sistema está nuevo, nuevo. ¿Cómo va a llenar la base de datos? ¿En qué pantallas? A través de queries. ¿En serio le van a dar acceso a la base de datos al dueño de una empresa? De un formulario. ¿Cómo le llamamos a esas pantallas con el formulario? Son los CRUDs, pero le tenemos un nombre específico para eso. Porque al cliente usted no le va a decir, use el CRUD. Se va a morir. No, ya veo de que necesitamos solicitarle a la decanatura que aperture un curso de léxico programador cliente. ¿Interfaces de qué? No. Le va a decir, usa la interfaz de usuario del cliente. Va, voy a ser el cliente yo y le voy a preguntar, ¿dónde hago línea blanca? Estoy buscando esa palabra, línea blanca, los productos. ¿Dónde hago el línea blanca de los productos?
¿Dónde hago? Pero el registro solo es ingresarlo y después el producto me cambió de precio. Las categorías no tienen inventario. No, muchachos, aplazados en vocabulario. La palabra que estoy buscando es mantenimiento. ¿Dónde hago el mantenimiento de la tabla de productos? ¿Dónde hago el mantenimiento de la tabla de categorías? ¿Quién le preguntó? Nadie le ha preguntado así. Ahora voy a tener que preguntarle qué docente ha hecho el rol de cliente y no ha puesto bien el gorrito. No, es que no son tecnicismos, es realmente hablar con el usuario. Entonces, ok, perfecto. Vamos de ahí. Hay que buscar, y se los voy a recomendar, cuando hablen con personas donde ustedes van a implementar un sistema, si ustedes empiezan a hablar con tecnicismo y con jerga de sistemas, lo primero que van a hacer es perder el cliente, a menos que estén tratando con la gente de IT directamente. Generalmente las personas que llegan a un puesto de gerencia de IT que tiene contactos con la gente adicional, o sea, la gerencia de mercadeo, la gerencia de ventas, ya sea por una formación adecuada o leer mucho, o ya sea por la mala experiencia de siempre ser el bufón de las reuniones, aprende los términos que usa la demás gente. Recuerden, cuando ustedes están hablando con una persona que solamente quiere hacer lo que necesita, no le interesa cómo se hace. Nosotros podemos, y se lo voy a decir por experiencia, nosotros nos sentimos orgullosos por todo el esfuerzo que nosotros hacemos para hacer que ese programa sea fácil para el usuario. Sin embargo, el usuario ve un mal acento y ese es fatal, el peor programador del mundo. ¿Ok? Y eso sucede. No se vayan a sentir mal por eso y no los deje que los afecten. Sigue, ok, encontré el error, ya lo voy a corregir. Lo siento, fue un dedazo. ¿Ok? Pero eso es lo que ellos ven, no ven lo que está atrás. Entonces, se los menciono porque generalmente tablas maestras para nosotros, tablas que corresponden como parámetros, otras personas le dicen tablas paramétricas o tablas de parámetros. Esas tablas, como dice el compañero, generalmente requieren un CRUD. Y esto es algo de carpintería. Y hay varias formas de establecer un CRUD. Ahora, ¿qué sucede? Cada quien ha reinventado la rueda a como le ha dado ganas. A ver, ¿quién todo el mantenimiento o el CRUD que me permite consultar el listado de todos los registros, filtrarlos, modificarlos, actualizarlos? Bueno, modificarlos, actualizarlos es lo mismo. Modificarlos, insertar un nuevo registro o eliminar un registro, todo eso lo han hecho en una sola pantalla. Levante la manito, sin duda, sin pena. Yo también lo hice. Hasta después, yo aprendí de unas personas muy interesantes un patrón. A ver, ¿se acuerdan qué son patrones de diseño de software? Buenas prácticas y por así decirlo, un recetario de cómo hacer las cosas. Entonces, para los mantenimientos, generalmente ya existe un CRUD y ya existe una forma de trabajar con él. Vamos a ver quién me va a ayudar. Ahorita sí voy a ocupar que me ayude alguien que tiene PHP y comparta la pantalla. No
Nadie quiere compartir. PHP Miami, por favor. En serio, nadie me va a querer ayudar. Bueno, lo vamos a hacer de aquí. Ahí está. Gracias. ¿Quién? Manuel. Sí, ahí se ve. Gracias, Manuel. Ok, necesito que abra cualquier base de datos y cualquier tabla. Cualquiera de las paramétricas. Ahí sería cliente, categoría o producto. Lo que es cabecera y detalle, a eso le llamamos tablas transaccionales. Eso es registro de la operación. Cliente, estamos bien. Ok, ahorita ustedes me van a ver PHP Miami, desarrollado por una institución open source, y este esquema de cómo realizar las cosas se le conoce, y en la web es común, como un patrón de diseño, trabajar con, en español la traducción, en inglés es work with, WW. ¿Ok? El work with generalmente aplica para todos los tablas operativos, por eso es que la base de datos es muy similar aquí. Si se fijan, tienen todos los registros, me permite hacer filtros en la parte superior, ahí están los filtros en la parte superior, paginación también, ordenamiento entre cada una de las columnas y al lado izquierdo en este caso, ellos usaron el lado izquierdo, están por cada línea una opción o una serie de acciones que se pueden hacer con ese registro. Ahí está editar, copiar o borrar. Y si quiero agregar uno nuevo, por ahí está la opción de agregar uno nuevo. Vamos a ver, no lo veo ahí por ningún lado. Bueno, está ahí arriba, donde dice insertar. Está en una pestaña. Pero generalmente en los programas se pone un botón en la esquina superior derecha que dice crear nuevo. Este segmento donde yo muestro la lista y después dele clic a uno de esos registros y dele editar, va a abrirle un formulario. Si se fija, todo el listado desapareció y el formulario es lo único que queda persistente. ¿Ok? A esto, que maneja una sola entidad con la acción, se le conoce como trabajar con. Y el trabajar con maneja dos pantallas. El listado, en donde muestro y busco y ubico el elemento con el que quiero trabajar, y las acciones al definir cuál acción, si es editar o eliminar, abrir el formulario para capturar la acción y persistirla en la base de datos, y después de eso regresa, si ahí le da continuar, va a regresar otra vez a la base de datos, a la lista como tal. Y ese flujo es un patrón común de diseño. Ese es el que vamos a desarrollar. Voy a hacerle énfasis en que tengan atención en esto mañana, que lo vamos a desarrollar con una tabla de categorías, porque esa forma es como yo les pido el examen. Yo les pido y les doy una tabla y necesito que me hagan un trabajar con de esa tabla. ¿Queda claro? Hola. Listo, pues entonces, vamos a hacer énfasis nuevamente, vamos a resumir.